Nada de rodeos. En Sin Tapujos, Fran Castillo, Marta Lagos y Clarisa Hardy desmenuzan la actualidad y hablan claro. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A 9 de la mañana con 9 minutos. Arrancamos el programa de este jueves 22 de mayo con harta información sobre la mesa, sobre todo las repercusiones que ha tenido este último informe, esta última revelación de la Contraloría en relación a las licencias médicas fraudulentas. Vamos a estar analizando el impacto de eso también a propósito de todo el debate en torno al rol del Estado en la carrera presidencial, ¿no? Donde varios candidatos presidenciales se han pronunciado respecto a si fortalecer o disminuir, pasar una podadora o tijera, dijeron por ahí, al Estado y al aparato público. Vamos a estar analizando eso también. Bueno, en la carrera presidencial misma, el camino a las primarias del 29 de junio, esto y mucho más junto a las panelistas que me acompañan este jueves, que ya pasamos a ver en pantalla. Hoy día nos visita la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Laura Albornoz. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Y también ya vemos en pantalla, como siempre, a la académica de la Universidad de Valparaíso, ex ministra, psicóloga, antropóloga, Clarisa Hardy. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bueno. Gusto ver a la... ¿Cómo está Viña del Mar? Rico, me imagino. Está bonito. ¿Está bonito? Qué Está agradable. bonito. ¿Y ves el mar desde ahí, desde tu ventana? No. Yo para Ya. poder hablar con ustedes me abstengo de mirar el mar porque si no me distraería. Ya. Sí, cualquiera. Me cambio de lugar en el departamento y así solo las veo a ustedes. Muy bien. Oye, bueno, partía yo el programa diciendo que tenemos harta información porque ha repercutido bastante el tema de lo que reveló la Contraloría, estos más de 25.000 funcionarios públicos que viajaron entre el 2023 y 2024 fuera del país durante sus licencias médicas, algo que ha generado varias acciones, no solamente por parte de Contraloría, que también remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, sino que también por parte del gobierno, que creó este Comité Nacional de Ausentismo y ordenó acelerar los sumarios por el uso irregular de las licencias médicas. También el gobierno acudió al Consejo de Defensa del Estado y presentación de diversas querellas por parte de partidos políticos. Renovación Nacional, por ejemplo, hoy día presenta una querella por fraude al fisco, candidatos presidenciales también pronunciándose al respecto, hablando directamente de fraude al fisco, a propósito de lo que esto significa, que podríamos decir que evidentemente no es nada nuevo, es un debate que hace muchísimo tiempo está sobre la mesa y los costos para el Estado de estas licencias fraudulentas, pero ahora en particular este cruce de datos que hace la Contraloría General de la República es bien interesante, ¿no? Y por eso llama mucho la atención el fraude que aquí se estaría produciendo y vamos a ver qué tanta celeridad existe, por lo menos con el primer paso, que son los sumarios internos en las diferentes administraciones públicas, ¿no? Laura, arranquemos contigo para tus primeras impresiones en general respecto a este tema y todo el revuelo que ha generado. Y a mí, la verdad que yo, además de remarcar el principio de probidad que está el propio Estatuto Administrativo, exige cumplir a todos quienes se desempeñan en el aparato público y que hay una infracción a ese deber en primer lugar, sin perjuicio de estas otras denominaciones de fraude o las posibles defraudaciones patrimoniales que pueda sufrir el fisco. Yo tengo la sensación de que aquí había una especie de subcultura de la impunidad, porque esto que hoy día vemos en la licencia, que me parece tremendamente grave, también está presente cuando las personas se pasan en los semáforos en rojo, cuando no pagan los impuestos, cuando en definitiva elude el cumplimiento de las obligaciones. Lo vemos también en atención a las cifras del no pago de impuestos. Yo no, con esto no quiero quitarle gravedad a este asunto en particular porque se trata de funcionarios públicos, pero me parece a mí que esto forma parte de una subcultura bastante bien instalada en nuestro país de no cumplir con la norma o de creer que saltarse la regla es una cuestión más asociada con la pillería o con las capacidades propias de nuestra cultura. Yo creo que, insisto, independiente de la gravedad de este asunto, que lo encuentro tremendo, me preocupa que en definitiva esté instalada en la cultura chilena, y ahí Clarisa seguramente tiene
algo más que decir que por su especialidad, que es algo que no ha habido evolución, hemos tenido evolución en otro tipo de temas, en la valoración de otros aspectos la diversidad, de la mayor inclusión, la necesidad de respetar los derechos humanos, pero lo que tiene que ver con las obligaciones, yo creo que todavía estamos al debe y necesitamos reforzar esa dotación valórica en nuestro país. Y lo digo principalmente porque después de esto, lo que me temo yo es que las personas que legítimamente puedan estar usando licencias médicas por estar efectivamente con alguna afectación de la salud, van a tener este contrapelo, ¿no? Que es que en definitiva se va a poner o se puede poner en tela de duda la necesidad y el ejercicio legítimo de un derecho laboral como es el de ausentarse por enfermedad. Sí, bueno, y en esa línea estaba leyendo justo declaraciones, por ejemplo, del senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, que hablaba precisamente que acá hay un problema cultural sistémico y que esto es como la punta del iceberg, como algo, algo simbólico, bien representativo de un problema más estructural. Clarisa, ¿cómo lo ves tú? Efectivamente, eh, incluso yo esto lo asociaría en general con un fenómeno, aparte de una suerte de cultura de transgresión de la norma, también a los fenómenos de corrupción, porque esto, digámoslo, es una forma de corrupción. Te estás apropiando indebidamente de recursos del Estado que dejan de destinarse a lo que debieran destinarse Mm. para acciones de tipo fraudulento. Es decir, lo que ha crecido en el país son las distintas maneras en que le torcemos pues no solo el espíritu, sino que la letra de la ley, la norma, en todos los espacios. Ahora, ¿por qué es grave que ocurra acá? Bueno, más allá de los órdenes de magnitud y de que no es una historia para nada nueva, lo grave de todo esto son las consecuencias que esto puede tener. Por un lado, para quienes legítimamente requieren del uso de el descanso o el reposo o el poder hacer uso de esta licencia por las razones justificadas y las enormes dificultades y trabas que además muchas personas encuentran para obtenerla. Habremos visto, ¿no?, en las páginas del alegato de los consumidores respecto de lo enormemente difícil que resulta para muchos, con situaciones y consecuencias muy complejas desde el punto de vista de la salud física y mental. Pero eso porque puede además amenazar el efectivo derecho a hacer uso de una licencia médica. Pero además porque, puesto en un periodo electoral como salió ahora, en medio de lo que va a ser la campaña presidencial, esta es otro elemento más para que, sumados los elementos de corrupción, lleven a hacerle sentido a la población de que el Estado no sirve y que el Estado son una manga de corruptos, de ladrones y además ahora viajan al exterior con platas del Estado. Por lo tanto, la motosierra de Milei, que ha tenido reproducciones a escala más mínima aquí en el país con comentarios de la propia Evelyn Matei, ni hablar de Kaiser, que derechamente habla de sacar funcionarios del Estado. El riesgo que te corres es que el debate de fondo que hay, que es el papel que tiene que tener el Estado en su presencia para proteger, apoyar y particularmente a los sectores más vulnerables y por lo tanto que las platas que le están destinadas lleguen a quienes deben llegar, pase a ser la excusa para decir el Estado lo hace todo mal, además es corrupto y así que eliminemos partidas, eliminemos instituciones, etc. Ese es el brutal riesgo. Y por eso el celo estatal en la vigilancia de estos procedimientos es fundamental. Porque, perdóname, esta cantidad de casos en solo un año, 23-24, debe hablar, probablemente si Contraloría revisara para atrás, encontraríamos que hay, porque no creo que haya explotado en un año en particular, por la extensión que tiene, casi 800 instituciones,
médicos involucrados en emitir estas licencias de manera fraudulenta. Se habla de 36 médicos que concentran 16.000 licencias médicas, es decir, es un verdadero oficio. Es decir, no es que ocasionalmente lo tengan que hacer, es que es una destinación casi exclusiva a emitir boletas fraudulentas. Es decir, hay un negocio detrás. Si esto no hay vigilancia estatal, que es lo que ahora anunció con gran dureza el Ministerio de Hacienda, más allá de las sanciones de Contraloría, hay 1.200 sumarios ya abiertos en salud, porque una de las instituciones involucradas es la Subsecretaría de Salud, ni más ni menos. Y acá requerimos nuevamente una alerta del Estado, es decir, voy a terminar diciendo que cuando se habla de modernización del Estado y solamente estamos pensando en cómo hacer uso de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías de la información para acelerar, facilitar procesos y hacer más amable el vínculo de la oferta pública con el usuario, hay detrás también una necesidad de volver a darle al sentido del servicio público, efectivamente, la noción y el valor del servicio público. Y esa es una tarea muy importante si queremos preservar un Estado que cumpla su papel y no arriesgarnos a que con excusa en esto terminemos en manos de quienes quieren eliminarlo. Y eso va a afectar, al igual que hoy afecta a los más vulnerables, una vez más a los más pobres y a los vulnerables. Ahora, con este debate más estructural de fondo que menciona Clarisa, en relación a si es que fortalecer o debilitar al Estado a propósito de las propuestas electorales presidenciales que ahora hay sobre la mesa, a tu juicio, Laura, ¿qué debiésemos esperar en concreto como señal por parte del gobierno en específico, ya que está haciéndose cargo del Estado, para enviar, ¿no es cierto?, una señal contundente a la ciudadanía y que no permee de mala manera la opinión que se tiene respecto a el rol del Estado hoy día en la cotidianidad de las personas? Hablamos de que el Ministerio de Hacienda instruyó la creación de este comité contra el ausentismo, si no me equivoco, pero más allá de eso, más allá de abrir los sumarios, ¿qué otras señales en concreto, a tu juicio, serían relevantes para ir en esa dirección y decir, ok, se está haciendo algo, se están persiguiendo responsabilidades civiles, penales? ¿Cómo más se podría hablar hacia la gente de que esto no va a quedar en la impunidad, que es la sensación que ronda, ¿no? La sensación ambiente, sobre todo cuando se habla de funcionarios públicos? Laura. Sí, yo creo que lo más importante en estos casos, Francisca, Clarisa, desde mi punto de vista es volver a hacer aparecer esta denominación que se usó tanto en la década del 90, que es el nombre de modernización del Estado. Parte de la modernización supone no solo sancionar ni actuar de manera represiva, ni invalidar la acción del Estado por todos reconocida como necesaria, imprescindible, etcétera, sino particularmente mirar y rediseñar el beneficio. Yo creo que la modernización supone que tanto FONASA, que es la mayor cantidad, lo decía Clarisa, de las licencias otorgadas son personas que aportan, porque son la mayor parte de las personas del país que además cotizan o tienen reciben prestaciones de FONASA. Yo creo que es necesario remirar o rediseñar el modelo para evitar que haya un abuso. Ayer escuchaba a un experto en la materia que decía, si mal no recuerdo, Manuel Inostroza, ex ministro de Salud, decía que este era uno de los países que tenía el beneficio a más alto porcentaje de reembolso, es decir, las licencias se reembolsan con el 100% de la remuneración y que la no existencia de gradualidad en este sentido, hacer una relación entre tiempo de duración de la licencia y reembolso por parte del prestador podría incentivar que este tipo de situaciones ocurra. Y como yo soy una firme convencida de que los incentivos son positivos en una población que permanentemente requiere ser reeducada, fortalecer su calidad social o su cultura social, yo creo que podría ser interesante quizás mirar un copago independiente de los días de licencia que se tenga o establecer un porcentaje de cobertura del subsidio
O también pensar a lo mejor desarrollar protocolos para el otorgamiento de licencia en donde se tengan que cumplir con ciertos catálogos precisos y además esto venga acompañado de una eficiente fiscalización. Si nosotros decimos que mayoritariamente quienes hicieron o cometieron fraude respecto del uso de la licencia, pues bien, yo creo que hay que fortalecer el rol de FONASA, no invalidarlo, sino que fortalecerlo para que la fiscalización sea acorde con la magnitud y la cantidad de personas que atienden y efectivamente se pueda hacer un control más real de cada una de estas circunstancias. Yo creo que la clave es justamente perfeccionar el modelo que hoy día rige en materia de otorgamientos de licencia Mm. y ver si efectivamente nosotros estamos en la corriente adecuada cuando lo que se hace es reembolsar el porcentaje del 100% de ella y no existe un copago por parte de los beneficiarios. Sí, ese debate se dio bastante el año pasado, si mal no recuerdo, a propósito de este mismo tema, ¿no? De esta cantidad de los médicos que fueron perseguidos penalmente por dar licencias falsas y se entró como un debate más estructural del sistema de licencia o del régimen que tenemos en nuestro país, que claro, no tiene incentivos correctos para la gente. Entonces, claro, por ese carril es un punto interesante. Clarisa, ¿qué otro elemento agregarías tú ya para ir cerrando este tema en relación a las señales más concretas, ¿no? Escuchaba yo a una auditora de una radio hoy día en la mañana que decía debiesen existir organismos permanentes de fiscalización en todas las administraciones públicas del país para que, así como están las cosas, empiecen a hacer una lista de seguimiento mensual de las licencias que se están tomando los funcionarios públicos. Lo pongo como ejemplo, ¿no? De cuestiones que la gente hoy día estaría esperando para decir, ok, se está haciendo algo al respecto. Ahora, ustedes se dan cuenta todo lo que estamos hablando. Es un poco discutible, Laura, que alguien que de pronto está afecto con una enfermedad que tiene costos asociados adicionales a la propia enfermedad en las vidas de la persona, lo que pudiera significar el que justo en el periodo de mayor necesidad se le disminuyera su nivel de ingresos. Yo creo que eso, más que eso, tal vez yo pensaría en la temporalidad, porque hemos oído casos de personas que llevan años con una licencia médica. Lo que habría que hacer es como en el seguro de cesantía, en que tú empiezas con un cierto monto y a medida que se prolonga en el tiempo, tú puedes ir disminuyendo, hasta que finalmente decides si la persona es competente para seguir o no No, seguir claro. trabajando. Esa Claro, es una si alternativa, alguien claro. lleva años es que no está en condiciones de trabajar. Entonces, bueno, pero asumo tu punto de que es necesario revisar las propias licencias, pero creo que aquí hay un tema más de fondo, Fran, con tu pregunta. ¿Cómo lo llamó el ministro de Hacienda? Dice un comité sobre el ausentismo. El punto es otro, es que lleva a los fenómenos de ausentismo. Y el ausentismo laboral, habría que hacer un estudio en general, qué está pasando con el mundo del trabajo en el sector público y en el ámbito privado, que explican el ausentismo. Pregunta que se hizo en el sistema educacional. Hemos detectado, si tú no indagas en los factores, más allá de los frescolines que siempre habrá, que harán uso de cualquier resquicio para sacar la mejor tajada allí donde sea y que por lo tanto se requieren entes fiscalizadores, la masividad del uso de esta licencia debe estar expresando algo respecto a lo que ocurre en el espacio laboral. Y yo creo que aquí hay una señal también para el mundo del trabajo. Y yo decía lo paradójico de esto, una población que crece en derechos, una sociedad que genera más recursos y que cada vez los recursos tienen que destinarse a mayor bienestar de las personas, simultáneamente tiene que crear cada vez más espacio en el sector público para fiscalizar el uso de esos recursos. Es decir, estamos en una rueda en que no es menos Estado. Fíjate tú, para que el Estado pueda ser eficaz y eficiente, requiere mecanismos de fiscalización, de control. ¿Eso qué requiere? Personal, inteligencia. Estos cruces que acaban de hacer Contraloría con el informe de investigación, PDI, a ver quiénes sí. saben y entran del país. Es decir, es un Estado que a medida que crecen los derechos, que crecen los recursos para el bienestar de las personas, a su vez tiene que crear contrapesos dentro del mismo Estado para asegurar
que el destino de los recursos vaya donde debe ir. Y entonces, bueno, esta es una discusión muy, muy de fondo sobre esto que llamamos la modernización del Estado, porque los estados tienen que repensarse a la altura de las técnicas y las tecnologías más sofisticadas que impliquen la mayor agilidad, el mejor rendimiento, sin lesionar la calidad de vida de los que trabajan, sea en el mundo público o privado. Yo creo que ahí hay una señal que habría que ver qué es lo que está ocurriendo con el uso de las licencias médicas. O sea, insisto, Francisca, Sí. igual como dice Clarisa, esto con todo, porque también hay comisión para fiscalizar quiénes son los que evaden o eluden impuestos, hay comisión para evaluar quiénes eluden el pago. Yo sé que son las distintas dimensiones, la persona que no paga el pasaje en el metro, en el transporte público, posiblemente no tiene ni lo necesario para subsistir diariamente, o lo hace simplemente. No creo que todo el mundo lo haga porque son unos vándalos y efectivamente quieren echar abajo el sistema, pero me parece a mí que hay una cultura de la impunidad que debiera resolverse con eh, normativa más clara en este sentido. Yo creo que en ese orden de ideas hay que estudiar todas las alternativas. Yo comparto que esto efectivamente no podemos afectar a una persona enferma quitándole o estableciendo un copago de partida, pero sí es necesario evaluar, porque las normas también diseñan a la población y la van delimitando, y me parece a mí que hay una cultura del abuso, insisto, que es intolerable, atendido los niveles de desarrollo que el mismo país exige de parte del Estado. Y en esto el Estado también por su propia austeridad tiene que ser más riguroso a la hora de imponer sanciones, pero al mismo tiempo de prevenir la ocurrencia de estos actos, educando a través de la norma y a través de los sistemas educativos, por cierto. Vámonos al debate ya más ideológico en relación al rol del Estado, porque ha sido tema en los debates presidenciales, en los intercambios a través de los medios de comunicación, incluso el propio presidente Boric lo dijo esta semana, haciendo alusión a lo que ha dicho la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que necesitamos una buena tijera de podar grande y rápida, refiriéndose a los recortes que hay que hacer en el Estado, la disminución de funcionarios públicos, aludiendo también a las contrataciones que se han hecho durante el periodo de estos últimos 4 años, durante el gobierno del presidente Boric. El presidente ha dicho, mientras algunos proponen debilitar al Estado, lo que nosotros hacemos desde el gobierno y desde el proyecto político progresista es fortalecerlo para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas. Y eso, estoy mencionando por mencionar una frase, ¿no? Pero han sido varias intervenciones esta semana aludiendo sobre todo a lo que ha dicho la candidata Matei, y que por supuesto, en orden de magnitud, los candidatos más hacia la derecha, Kast y Kaiser, son mucho más drásticos en cuanto a los recortes, incluso eliminación de ministerios para poder hacer más eficiente el Estado. ¿Cómo ven ustedes también esta discusión ya más de corte electoral en relación a las promesas que se hacen y el cómo a la gente le hace sentido o no un Estado más fuerte o un Estado más pequeño? Clarisa. Vos, ¿qué se entiende por Estado más pequeño o Estado fuerte? No el número de personal que tenga de partida. Y creo que sí cabe una pregunta, porque tú puedes entender lo que es la estructura institucional del Estado de toma de decisiones, de diseño, de implementación en los distintos niveles. Existen jerarquías, existen roles, existen exigencias profesionales, perfiles, etcétera, que deben cumplirse, y se creó un servicio civil capaz de reclutar a los y las mejores para ocupar los distintos niveles de funcionamiento del Estado. Un Estado fuerte significa con capacidades, con recursos y con, bueno, cuando digo las capacidades no son las normativas, sino los mejores recursos humanos para llevar adelante las tareas. Pero tampoco eso significa el crecimiento a destajo para ventaja de los gobiernos de turno de colocación de cargos. Tú te puedes encontrar con la sorpresa de que, al igual que existe una línea jerárquica creada por ley, cuando la ley crea un servicio público, un ministerio, una superintendencia, crea una entidad, una de estas 800 instituciones en las que se detectaron estos problemas,
lo crea con una dotación de personal adecuada para su funcionamiento y hay después reglamentos que definen los perfiles de quienes llenan esos cargos. Esa es la línea funcionaria. Pero simultáneamente, y somos todos testigos de esto y es parte de lo que ha provocado una suerte de desconfianza creciente en el sistema público, es que cada vez que llega una autoridad política llega con su séquito y empiezan a surgir estos asesores y asesoras con altos niveles de remuneraciones y que al momento de terminar un gobierno, parte de ellos pasan a ocupar plantas, con lo cual yo creo razonable y justo poder hacer un examen, porque uno se pregunta si hay 35.000 funcionarios con licencias médicas en este periodo corto, 23, 24, 25.000 de los cuales además estaban viajando, es decir, estaban en perfectas condiciones, y el Estado siguió funcionando. Muchos se preguntarán, bueno, claro, la solución fácil es hacer eso. Yo creo que hay que repensar, es decir, el cómo se recluta, quiénes se reclutan, quiénes asumen decisiones, cómo no puede ser que el número de personas extra línea asimile en número a los que son propios de la línea, lo que es la carrera funcionaria, para la que tú creas rigurosos mecanismos de selección de ingreso al sistema público y de evaluación permanente. Los demás no están sujetos a evaluaciones. Muchos de ellos se retiran y se van junto con las autoridades, algunos pocos quedan colocados finalmente, pero hay un uso abusivo de estos espacios que creo hay que volver a ganarse la confianza ciudadana, demostrando que tú valorizas el Estado y que le pides las exigencias de calidad, pero que simultáneamente tú ofreces condiciones de trabajo que eviten, y vuelvo a lo mismo, los motivos o razones de los eventuales ausentismos, muchas veces por frustraciones, por uso, por lo que ocurre al interior, por los climas laborales, etc. Y si no nos hacemos cargo de esto, con esto, si no nos hacemos cargo de esto, si no nos hacemos cargo de los fenómenos generalizados de corrupción, incluyendo esta yo la catalogaría como parte de una, tipificada como el uso abusivo, fraudulento de licencias médicas, pero es un acto de corrupción, como otros que hay, tiene estas características. Si no nos hacemos cargo de esto, van a llegar no los que quieren modernizar el Estado para un Estado más eficiente, eficaz y de mejor atención y mejor trato hacia la ciudadanía, sino aquellos que definitivamente lo que quieren es cerrar el Estado y que crezcan los negocios. Es lo que está haciendo Trump cuando trajo a Elon Musk a crear esa oficina, que su único objetivo era cuánto reduzco del gasto fiscal y a cuántos hecho. No a quién estoy dejando ahora sin recursos, es decir, eliminé gasto fiscal en programas de ayuda, de apoyo, ni le preocupó a quién va ni a quién se destina. Se castiga una vez más a los más vulnerables y, por cierto, lo que crece es la oferta privada. Y, por lo tanto, muchos que van a tener que acudir a comprar esa oferta privada, y lo que pasa siempre, aquellos que no pueden comprarla, se quedan con la oferta pública empobrecida cuando uno debilita el Estado. Entonces, en mi opinión, ese es el debate justo entre Estado y mercado, con un actor que no incluyen hoy día los debates. En el siglo XXI, seguir omitiendo y olvidando que entre Estado y mercado también está la sociedad civil y las comunidades, es un gravísimo error no entenderlo. Y aquí entro al otro fenómeno de corrupción que está minando esto que llamamos el complejo de modernización del Estado, que fue la corrupción con las fundaciones. Ha contaminado el trabajo de centenares y miles de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que coadyuvan al Estado allí donde el Estado no llega, en el pequeño territorio, que hacen su trabajo solidario con algunos recursos escasos, llegando allí donde el Estado marco grande es preferible que lo deleguen estas pequeñas organizaciones. Es la comunión de estos tres. Por eso que creo que es esencial discutirlo hoy, que hay elecciones presidenciales.
Yo Laura. quisiera complementarle, Sí. dice Clarisa, con otro punto. El listado de las instituciones que que sufrieron esta mayor merma por el mal uso de las licencias médicas, están también específicamente mencionadas y yo no voy a hacer quien las ataque, muy por el contrario, creo que cumplen un rol fundamental. También para decir que no fueron todos los ministerios, esto no se puede generalizar, mayoritariamente las juntas de jardines infantiles. Junji, uno se preguntará qué está haciendo ahí la directora nacional de Junji, qué pasa con los liderazgos positivos, qué pasa con la función misma de Junji, está puesta en debate o no, qué pasa con sus funcionarios, porque también hay un rol de liderazgo que la propia autoridad pública debe cumplir. Y lo digo porque en segundo lugar está la Fundación Integra. Sí. Son dos instituciones que tienen que ver con el cuidado de los niños, la educación inicial, y también hay varias municipalidades, no todas las municipalidades, para ser claro también, porque se meten a todo el mismo saco. En la municipalidad de Temuco, en la municipalidad de Arica y corporaciones municipales. Habrá en los mecanismos, el resto son corporaciones municipales, en la legalidad o en la regulación de las corporaciones, en su forma de funcionamiento, algo que sea necesario revisar para ver por qué se da esta flexibilidad, qué pasa en el liderazgo de Junji Integra, que se produce mayoritariamente ahí, y lo digo con mucha conciencia, porque son mayoritariamente mujeres las que trabajan en ese sector, qué pasa con las remuneraciones de las trabajadoras de ese sector también, aunque uno me podrán contradecir, para viajar también se necesita dinero, pero cómo funciona, de qué tipo de profesional estamos hablando, me parece a mí importante entonces, por último, remarcar definitivamente la necesidad de modernización del Estado, esto corre como regla general, revisar el mecanismo de la licencia, pero también revisar los tipos de liderazgo que se ejercen en las instituciones que tienen fallas. Yo creo que la creación de las comisiones son siempre buenas, pero las personas a veces creen que eso sirve como para distraer un poco el discurso y después no se concretiza nada. Y yo creo que es necesario que el gobierno, que son los responsables de hacer las rectificaciones, pueda precisar y ser muy cuidadoso a la hora de poner el foco de atención donde corresponde. De hecho, hoy día estaba escuchando en la mañana a la subsecretaria de Educación Parvularia a propósito de la Fundación Integra y la Junji, que son los organismos que lideran este listado. Claudia Lago se llama, y claro, ella decía que es un fenómeno que vienen trabajando desde el año pasado, desde el 2024, que se han tomado medidas al respecto, se han hecho valer las responsabilidades, pero me faltó a mí escuchar en ella un análisis un poquito más estructural, más acabado sobre los factores, las razones, las causas del por qué esto está sucediendo. Yo creo que falta ahí un poco más de análisis, que ojalá que este informe de Contraloría gatille, ¿no? Pero desmenuzar qué es lo que está pasando, por ejemplo, con estas reparticiones, ya más en concreto, con las particularidades mismas que están sucediendo ahí. Lo pongo como para tener atención en relación a cómo este debate se sigue desarrollando, ¿no? Porque no bastaría con solamente perseguir responsabilidades, sino que abordar las causas ya más estructurales del por qué está pasando, por ejemplo, este fenómeno en la Junji y en la Fundación Integra, que estamos hablando de la educación inicial y es un espacio tremendamente relevante para el Estado abordar de manera eficiente. Pero en fin, lo menciono aún más como para tenerlo en perspectiva, a ver cómo se viene el debate hacia adelante. Oye, ahora ya para ir cerrando, Clarisa mencionaba el tema Procultura, y no quiero dejar de tocarlo a propósito de que cómo esto ha impactado al gobierno, al oficialismo en particular. Se viene el próximo 1 de junio una nueva cuenta pública del presidente de la República, y están las especulaciones de qué tanto va a afectar toda esta contingencia, esta última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Y además surgió la noticia en los últimos días que el nuevo fiscal a cargo del caso Procultura, luego de la salida de Cooper, va a acudir a la Corte Suprema para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que favoreció a la defensa de Josefina Arneos, recordemos, que declaró ilegal esta escucha, ordenó sacarlas de la carpeta investigativa. Esto se busca revertir y ha generado también una ola de comentarios políticos en relación a qué debería hacer o no la Corte Suprema, qué debería hacer o no el fiscal a cargo del caso ahora, que es el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios. ¿Cómo han visto el desarrollo de esta contingencia y su posible afectación o no de lo que va a ser la última cuenta pública del presidente Boric, Clarisa? Bueno, sería impensable
creer de que nada de esto le va a afectar al gobierno. Ni hablar a todo lo que se va en la discusión de la electoral que se viene. Esto es un golpe muy brutal por los órdenes de magnitud y por la cantidad de filtraciones que ha habido. Creo que sí, que en efecto esto afecta al gobierno. No sé si a la cuenta pública, Francisca. Estamos hablando que esto afecta a la credibilidad. Pues la cuenta pública seguramente se va a destinar mucho en qué de lo que se dijo de la anterior cuenta se ha cumplido, qué quedó pendiente. Y ojo, esta es la última cuenta y es más bien un balance final. Yo creo que esto afecta más bien el clima de percepción ciudadana y de opinión pública con el gobierno, porque se está hablando de hechos que ocurrieron a lo largo de todo este proceso. Pero hay un elemento adicional en este juego que ha habido sobre lo que ocurrió con el fiscal Cooper, el haber ordenado una escucha a una persona que ni siquiera estaba imputada. Creo que ni siquiera parece que era testigo todavía, no tengo ni siquiera la seguridad que hubiera sido testigo, simplemente porque tenía un vínculo matrimonial pero anterior a la ocurrencia de estos hechos, con la esposa de Larraín. Es que esto, si lo sumamos a todo lo que estamos hablando, lo que genera en definitiva, y creo que esto es muy duro, porque si ya ha habido con todos los casos que hemos, de Ormasilla para acá en adelante, con la intromisión que ha salido de la influencia de la política en el sistema judicial y por lo tanto la duda sobre la neutralidad y la imparcialidad y la autonomía del sistema judicial, hoy en día lo que hay es que se van a dudar de todos los fallos. Es decir, si ya la ciudadanía tiene una percepción de que la justicia no es justa, lo hemos oído mucho, ¿no? Hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Están los que siempre zafan y los que siempre se joden. Bueno, ahora la imagen que va a haber es que da lo mismo el fallo. Ya no, es decir, el tipo de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, lo que está ocurriendo es muy grave en ese sentido. Por eso es importantísimo lo que ocurra en relación a este caso en particular, porque tiene que ver con la credibilidad de los fallos judiciales. Es decir, que el fiscal que asume reemplazando al anterior, resulta que asume precisamente porque hubo un fallo que descalificó la decisión del anterior, pero que el primer acto que hace es volver a preguntar sobre la validez del fallo, es para interrogarse. ¿Por qué no siguió adelante con el proceso que tiene en manos y dar por cerrado el capítulo con la decisión de la Corte de Apelaciones de que hubo una escucha ilegal y que por lo tanto sigue trabajando con los materiales que legalmente han sido obtenidos? Hay un juego acá que hace muy poco creíble, y ya tenemos una discusión en el sistema político instalado, porque esto lo usan políticamente de lado y lado. Las descalificaciones de los fallos dependen de quién afecta, y por lo tanto la intromisión del sistema político en este debate está ahondando y horadando aún más, en mi opinión, la credibilidad y la confianza en el sistema judicial, más allá del harakiri que se hagan los propios miembros del sistema judicial. Fíjate que yo ahí, perdón, Clarisa, tengo una discrepancia contigo, porque si nosotros mismos decimos que funcionen las instituciones de forma autónoma, no debemos cuestionar la acción de un fiscal, no importa que este sea nuevo o no. Él tiene la facultad para apelar, porque es un recurso que emanó de la Corte de Apelaciones ante la Corte Suprema, porque él utiliza una herramienta que hace más eficiente o no su trabajo. Y la legitimidad de la escucha, que yo estoy totalmente de acuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones, pero en definitiva lo que no debe hacer el ciudadano común y corriente, ni la clase política, y yo siento que nosotros tenemos que tener el debido cuidado tampoco de cuestionar de partida a ninguno que en definitiva esté actuando en nombre de la justicia. Yo
yo la verdad que respecto de lo que tú planteabas, y si bien es cierto, comparto con Clarisa que el presidente va a hacer un resumen de su periodo de mandato. ¿Qué esperaría un ciudadano o una ciudadana? Yo me imagino que también es una autocrítica, porque esta molestia que señala Clarisa es una molestia que al final se reproduce en una sensación ambiental de indignación, que en definitiva la vemos representada en la encuesta, en los niveles de aceptación que tiene el actual gobierno, a lo mejor no radicada específicamente en el presidente de la República, pero por Dios que fuerte respecto de todo el equipo que lo acompaña. Entonces, a mí me parece que uno esperaría que un mandatario serio pudiera efectivamente sugerir medidas, adoptar políticas y hacer autocrítica respecto de lo que aquí pasó. Porque si bien es cierto, y tal como se ha señalado, las transferencias de recursos se han producido todo el tiempo y se han hecho trabajos eficientes con ONGs que toda la vida, y particularmente en el tema de género, que yo conozco a cabalidad o quisiera conocer a cabalidad, la sociedad civil ha cumplido un rol súper importante para el posicionamiento y la lucha contra diferentes discriminaciones que afectan a las mujeres. La verdad es que si uno compara la acción de la sociedad civil de género, por ejemplo, de mujeres, respecto de lo que pasó con el caso Procultura, a mí me parece que este, hay un nivel de desfachatez que es realmente impresionante. De desfachatez, de utilización de maniobras tales como el tráfico de influencia y otras, que a mí me parece que lo vincula además muy directamente. Estamos hablando de la persona que funcaba como médico del presidente. Entonces, yo creo que él no puede hacer una evaluación de su gobierno sin antes hacer una autocrítica. Es el primer llamado a hacer la autocrítica. El que tiene más responsabilidad, el que maneja el país, es el primer llamado a hacer la autocrítica correspondiente, y uno esperaría que luego de eso la clase política pueda, y en definitiva el sistema, todos deben hacer autocrítica, pero uno esperaría que el primer obligado la haga sin lugar a dudas, porque aquí lo que ha habido claramente es una disposición a nivel nacional de favorecer una institución liderada por una persona que le ha ocasionado un daño patrimonial enorme. Y esto debiera pasar, uno esperaría, con todo, con la alcaldesa de Maipú y con todos quienes se encuentran imputados por graves casos de corrupción. El señor ya en el sector privado, pero defraudando instituciones públicas, el señor Hermosilla, para no dejar de mencionarlo, el señor Chadwick, respecto al cual la gente también alega el comportamiento de la justicia y de la fiscalía en particular, porque no vemos cómo avanza ese procedimiento. Es bueno señalarlo. Yo creo que el rol de un mandatario, sea del color que sea, debe ser siempre dar el ejemplo con su propia actitud, y me parece a mí que en este caso particular ha generado una sensación de indignación en la población, que nos compromete a todos, ¿ah? La verdad que el otro día me encontré con una persona en la calle, y en general existe esta molestia, particularmente por esta idea de que en este país se hacen cosas y nadie paga, o pagan, como dice Clarisa, los más pobres. Yo les quería recomendar una serie ayer que justamente vi en la noche en Netflix, Los secretos que ocultamos. Está en Netflix, la recomiendo porque habla justamente de esto. Los poderosos siempre zafan, como dice Clarisa, de la justicia, y los que están abajo, los que no pagan, los que tienen menos ingresos, al final, como no tienen asistencia jurídica, no tienen asistencia jurídica de calidad, terminan o no enterándose nunca, o simplemente asumiendo los costos de un sistema, un ordenamiento jurídico que surge del pacto entre los seres humanos. Entonces me parece a mí que, porque lo que pasa, y lo que yo le digo siempre a los estudiantes en la universidad, cuando no hay justicia, lo que prima es la violencia, ¿no? La sangre. Lo que se evita con el derecho y con la existencia de un ordenamiento jurídico es evitar la violencia entre los seres humanos. Entonces yo creo que la sensación de impunidad no es el principio que debe primar o dejar que se extienda la indignación, la molestia. Uno tiene que cautelar muy cuidadosamente, y para eso es imprescindible mantener sistemas o instituciones que funcionen autónomamente. Y cuando hablo de autonomía, hablo de no emitir juicio respecto del actuar o no actuar de un fiscal, ¿ah? Uno esperaría que las instituciones funcionaran. Lo que pasa es que nosotros desde la designación de este Ministerio Público pudimos tener discrepancias, pero bueno, ya habiendo asumido, uno confía en que las instituciones funcionen como corresponde.
En resumen, y redondeando, yo esperaría que efectivamente el presidente viniera con propuestas, qué es lo que se espera de un mandatario respecto de qué vamos a hacer con este tipo de prácticas y qué es necesario mejorar en lo que a él concierne en este ámbito de cosas. Déjame agregar dos cosas, Clarisa, y te paso la palabra para cerrar. Justamente ahora tenemos en portada en el mostrador la argumentación del fiscal Castro respecto del por qué apeló al fallo de la Corte de Apelaciones, y él señala que es un fallo que contiene opiniones personales y consideraciones de orden político. Por eso se ha generado bastante revuelo en relación al por qué está apelando, porque él mismo acusa sesgo político en el fallo de la Corte de Apelaciones. Eso por un lado. Y lo segundo, ¿crees que sería posible ver, contenía una autocrítica del discurso presidencial del 1 de junio? Voy a contestarlas en orden. Ujú. La primera, porque se lo escuché no al fiscal, ahora me entero gracias a ti cuál es el fundamento que él da, porque ese es el argumento que da un diputado de la UDI, ¿no? Coloma. Él dijo que es un fallo que incluía consideraciones de índole política. Si uno lee ese fallo, hay consideraciones de índole de la historia jurídica, que es distinto. Porque mencionar que solo en procesos en situaciones de dictadura es posible que se actúe al margen de la ley no es una consideración política, es una consideración de la historia Es del una verdad ejercicio del histórica. derecho. Es decir, precisamente la democracia lo que se caracteriza es porque no puede impunemente tomar decisiones contra la ley. Y eso no es un fallo político, es un fallo que establece la diferencia. Por eso ese nos parece retrotraernos a un periodo en que era normal saltarse la legalidad. Cualquiera podía ser intervenido, perseguido, etc. Si eso es considerado político, es que finalmente enmudecemos al sistema judicial. Esa es mi opinión. Enmudecemos los fallos. Es decir, no hay fallo que no pueda contener, entre otras cosas, yo no soy abogada, pero Laura me podrá corregir, países como Estados Unidos se construyen sobre la base de los precedentes que establecen las normas jurídicas. Siempre se habla de fallo en tal caso, permite extraer esta excepción, fallos en tal otro caso, permite... Bueno, eso es lo que hizo la Corte de Apelaciones. Decirnos, esto ocurre en estas circunstancias y esto no es admisible cuando hay democracia. Yo ahí creo que sí. Por eso me interrogué sobre lo que el motivo. Hacerse cargo de esta manera del fallo es dar una señal desde el sistema judicial, en mi opinión. Perdona que opine, Laura, cuando tú No, dices está muy que bien. Esto parece son súper bien. autónomos, pero cuando escucho aún más ese argumento me hace más peso. Y respecto al presidente, Gabriel Boric como presidente tiene una característica. Es el presidente que ha reconocido errores públicamente siempre. Cuando se equivoca lo dice. Difícilmente uno va a encontrar en la historia de mandatarios y mandatarias de este país personas que admitan, bueno, Michelle Bachelet también era una persona que se caracterizaba por una extraordinaria autocrítica, con mucho sentido del humor, además lo hacía. Pero no me, es decir, creo que, no sé si su discurso va a contener o no estas disculpas, pero incluso la escucha que hay de la conversación esta tipificada como ilegal con el presidente de la República, habla de una persona de una decencia infinita, en donde él mismo se interroga, ¿habré dicho algo sin querer? Porque yo diría que a veces es casi de una ingenuidad que va más allá de la figura de un mandatario. De modo que no me sorprendería, Laura, que él pidiera excusas, porque creo que si algo ha caracterizado a Gabriel Boric, no estoy haciendo un juicio del gobierno, estoy hablando de la figura del presidente, de su estilo, de su impronta. Creo que él se caracteriza por una honestidad personal, intelectual, política y humana, pocas veces vista. Creo que eso no le exime de otras responsabilidades de él como mandatario, o irresponsabilidades, no estoy diciendo eso. Pero no me sorprendería para nada que él pueda excusarse porque está en su Lo propia digo naturaleza. principalmente porque él fue quien nombró a las personas que derivaron y asignaron directamente a las fundaciones
a la fundación en particular los recursos. Él es el responsable en último término de la designación de esas personas. Bueno, pero eso ocurre, es decir, siempre finalmente, si tú empiezas por la escala jerárquica, el presidente es responsable de nombrar a ministros, los ministros, de ahí para abajo, finalmente la figura política de mayor responsabilidad sin duda es el presidente. Pero sabemos que la cantidad de mediaciones que hay de por medio a ese abajo es muy difícil que tú llegues a enterarte. Eh, pero, pero sí, es demasiado grave como para que él no se pronuncie en eso, tiene razón, Sí. Laura. Bueno, va a ser algo sobre lo cual vamos a seguir atentos y atentas, por supuesto. También nos faltó tiempo para conversar sobre la carrera presidencial, la campaña de las primarias, que también está bastante interesante y lo seguiremos haciendo durante los próximos días, porque recordemos a nuestra auditoria, a nuestra audiencia, que el próximo 29 de junio se vota voluntariamente quienes no son militantes de los partidos inscritos para estas primarias en el sector oficialista. Habrá Así un que foro en el mostrador, imagino, ¿no? Habrá un foro en el mostrador también con los candidatos. ¿No transmitimos se el sabe otro día todavía? uno justamente en la Universidad de Valparaíso, donde Clarisa me invitó a moderar. Así que, bueno, entrevistas de por medio también a los candidatos de aquí al 29 de junio. Infórmense a través del mostrador, por supuesto, siempre les digo para cerrar el programa a todos y todas quienes nos ven. Laura Albornoz, Clarisa Hardy, muchísimas gracias, como siempre, por la conexión con nosotros. Que tengan un muy buen jueves. Gracias a ti también, Chao, chao. Francisca. Chao, Gracias. Que estén Buenos bien. días. Muchas gracias. Bueno, yo me despido también de todos y todas quienes se Ama- conectaron a nuestras transmisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Síganse informando con nosotros y nos volvemos a encontrar mañana viernes en el último programa de la semana, como siempre, Corea del Centro. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Esto fue Sin Tapujos. Volvemos el próximo jueves para seguir hablando sin pelos en la lengua.